Y con sorpresas también, porque Sí. Carabineros y la Policía de Investigaciones dieron a conocer una nueva identidad del sicario que fue liberado por la justicia. Lo conocíamos como Osmar Ferrer, después como Carlos Alberto Mejía y ahora Alberto Carlos Mejía. Y además se señala que habría tenido antecedentes cuando era menor de edad. Vamos a conversar con Max Frick, que nos va a entregar más detalles porque hay un documento exclusivo de Chilevisión Noticias. ¿Cómo estás, Max? Hola, Buenas Max. tardes. Hola, ¿cómo están Toti, Sole? Muy buenas tardes. Sí, es información que se está corroborando, pero la policía está haciendo varias averiguaciones porque existen dos causas a lo menos del año 2022 en la cual un nombre bastante parecido. Lo único que cambia es una S en un apellido, pero ya sabemos que los errores de tipeo se pueden producir. Hay dos causas asociadas a este nombre. Estamos hablando de Alberto Carlos Mejías Hernández, una persona que habría tenido dos delitos, uno en la comuna de Ñuñoa por un robo y al cual se le asignaron medidas cautelares, como dice ese documento del Poder Judicial, y en el cual se le informaban a algunas policías, principalmente a Policía Internacional, para evitar que esta persona evidentemente pudiera abandonar el país. Es una medida cautelar que se le habría dado como menor de edad, según lo que consta en este documento del Poder Judicial, y dice que se va a hacer la siguiente solicitud, que se considera que la privación de libertad en forma parcial nocturna en un domicilio ubicado en una dirección y que se tiene que cumplir desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Esto como medida cautelar por un delito en el cual se le había sorprendido. Pero lamentablemente esta persona con este nombre, que es prácticamente idéntico al que está buscando la policía, nunca volvió, nunca se presentó a los actos para comparecer en estos procedimientos, por lo tanto finalmente se le perdió la pista. De hecho, en el documento sale con un RUT 0000, como se determina a los extranjeros. Ya lo habíamos visto en el correo anterior que emitió el Poder Judicial a Gendarmería, porque no se tiene certeza del RUT de esta persona. De hecho, tú bien lo decías, Toti, lo partimos conociendo como Osmar Ferrer Martínez y finalmente terminó siendo un nombre totalmente distinto. A lo mejor ni siquiera es la edad que dice tener. Y esta persona está siendo intensamente buscada por la justicia. Sabemos que se está corroborando esta información para ver si efectivamente el nombre que aparece en estos oficios con este sujeto es la misma persona a la que se está buscando ahora, porque claramente sería un desastre judicial que esta persona ya hubiese cometido delitos el año 2022, se le hubiesen dictado incluso medidas cautelares y posteriormente no se hubiese presentado más a sus audiencias en las cuales se le requería por parte del Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago. Lo cierto es que esto ha generado repercusiones a todo nivel, político, judicial. Han hablado desde el presidente Gabriel Boric hacia abajo con respecto a un hecho que es bastante difícil de cotejar tanto para el Ministerio Público como las policías, que es obtener información desde los datos, desde las bancas de datos de Venezuela. Solamente una vez que se le pudieron tomar las huellas dactilares a este imputado, enviarlas a través de Interpol y tener una respuesta, se pudo saber el día de ayer en la tarde que su nombre real era Alberto Carlos Mejías Hernández y no este nombre que le había entregado en el tribunal, Osmar Ferrer. Por lo tanto, cada vez se hace más difícil la búsqueda de esta persona. Cada día que pasa se cree que puede estar más lejos, incluso ya fuera del país, en una situación que ha dejado al descubierto este problema de comunicación entre el Poder Judicial y Gendarmería de Chile, uno prácticamente endosándole la responsabilidad al otro y el otro diciendo que solamente acate instrucciones del anterior, y por lo tanto lo que hizo fue acatar un correo en el cual decía que se daba libertad a esta persona. Un hecho que claramente es representativo de un problema que existe en el Poder Judicial. Ahora lo que habrá que corroborar es si los otros dos imputados en la causa son las personas que dicen ser, porque nosotros conversamos incluso con un conserje de un edificio que habitualmente frecuentaba esta persona que está prófugo y nos decía que él llegaba con una suerte de impresión de una cédula de identidad venezolana, por lo tanto él tampoco podía tener la certeza de que esta persona era quien decía ser. Siempre tuvo las dudas de que fuera Osmar Ferrer, como se identificaba cuando llegaba a este edificio de Estación Central. Vamos a escuchar declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien ratificó durante la mañana que efectivamente había llegado a través de Interpol un nombre que no era el que tenía inicialmente la investigación del Ministerio Público, asociándolo a este caso gravísimo de este homicidio calificado, un sicariato que ocurrió en Ñuñoa el día 19 de junio, en el cual participó este sujeto que conocíamos como Osmar Ferrer, pero ahora sabemos que se llama Alberto Carlos Mejías. Escuchemos lo que dijo el ministro Cordero.
En la gráfica hubo un cambio, pero es Alberto Carlos, se ha corregido la gráfica, sin embargo su número de identidad y su documento de identidad corresponde a aquel que fue comunicado el día de ayer por parte de las autoridades venezolanas. La identidad de él se encuentra completamente verificada por parte de las autoridades venezolanas. Pero lo que importa es el documento de identidad, sus huellas dactilares y la fotografía que tiene de su pasaporte. Ojo que eso es una forma de suplantación que es bastante irregular en el caso de inmigración irregular. La manera en que se pudo lograr su identidad es producto de la toma de sus huellas dactilares cuando ingresó a prisión preventiva. Luego de la fuga de él, las policías han requerido la información a través de Interpol, han podido contrastarse sus antecedentes y esas huellas dactilares con las autoridades venezolanas y los antecedentes han sido remitidos el día de ayer. De ahí, por lo tanto, que ambas policías que han actuado coordinadamente en este tema han difundido la alerta en relación a su verdadera identidad. Claro, y el mismo ministro Cordero lo decía, que esta es una situación a la que se suelen enfrentar las policías cuando estamos ante casos de migración irregular como este. Ahora entiendo, Max, que en el momento en que se detiene a quien entonces era conocido como Osmar Ferrer, habían tratado ahí de cotejar a través de distintos medios su identidad, que habían conversado desde Carabineros, por ejemplo, con el conserje del edificio en el que él vivía, y todos lo conocían como Osmar Ferrer, ¿no? Claro, esa debe haber sido, entre comillas, lo que se dice la chapa en el término del mundo delictual. Debe haber sido el sobrenombre, claramente el alias que tenía esta persona acá en Chile para cometer delitos, porque si se logra corroborar, Sole, esta indagatoria que está haciendo la policía y determinar que esta persona que tiene antecedentes desde el año 2022 y que coincidentemente tiene el mismo nombre que este sujeto que está siendo intensamente buscado luego de ser dejado en libertad, claramente habría ahí una persona que ha estado delinquiendo desde el año 2022. Vale decir, tenía claro que su nombre real, que era Alberto Carlos Mejías Hernández, ya estaba registrado en el sistema judicial, por lo menos incluso con medidas cautelares, producto de un delito del cual se le había formalizado. Entonces puede haber cambiado ya en ese entonces a este otro nombre para comenzar a cometer delitos más graves. Acá claramente hay un delito que es gravísimo, tal vez el más grave de nuestra legislación penal, que es un delito de homicidio, en el cual esta persona incluso recibe un pago de parte de un intermediario que negocia directamente con la persona que encarga este sicariato para darle muerte a un comerciante del barrio Meix el 19 de junio en la comuna de Ñuñoa, cuando tenían una serie de antecedentes además de esta persona, desde dónde venía, la hora que iba a llegar, lo esperaron, después de eso ejecutaron el crimen, se fueron a almorzar, tenían toda una rutina, incluso salieron de Santiago posteriormente rumbo Osorno, volvieron y ya acá en la comuna de Estación Central, como el departamento S9 los había posicionado en varios departamentos de edificios de la pequeña Caracas, los lograron detener. Fue una investigación minuciosa que tuvo mucho trabajo, entonces que todo eso lamentablemente se caiga producto de, hasta el momento, lo que se ha determinado una negligencia judicial, es un hecho lamentable. Pero acá lo que hay que tener en cuenta es que esta persona empezó a ser buscada 5 días después de darle la libertad, por lo tanto se ha acudido a todos los lugares en donde probablemente se le podía dar ayuda, han recurrido a los lugares donde habían redes de protección que podían llegar, pero en ninguna parte está, por lo tanto es a esta altura probable incluso que ya esté fuera del país, por eso se ha dado esta alerta internacional también a Interpol para ver si esta persona es ubicada en alguno de los países que están cercanos a Chile. Muchas veces estas personas comienzan la ruta por Chile, cruzan por Bolivia, posteriormente llegan a veces incluso a Perú, Ecuador, Colombia, hasta llegar a Venezuela. Muchos se les han detenido en Colombia o en Ecuador cuando están intentando llegar a su país, porque se sabe que una vez en Venezuela es muy difícil que una persona detenida y que tenga una orden pendiente acá en Chile por un delito pueda ser extraditado. Por lo tanto, es muy importante detenerlo pronto para que esta persona, si es que tiene la intención de volver a Venezuela, no pueda llegar. Bueno, nosotros ayer con Pedro Fica conversamos con una persona que conocía a este hombre, pero claro, lo conocía como Osmar Ferrer. ¿Por qué? Porque habitualmente iba al edificio donde esta persona trabajaba a ver a una persona que podría ser su pareja y nos decía que llegaba efectivamente con una suerte de impresión de
una cédula de identidad, ni siquiera era un pasaporte, una cédula venezolana en una impresión muy burda, y que a él siempre le causó curiosidad saber si realmente esa cédula era de él o era una cédula que él había adulterado claramente y con la cual se hacía pasar por este nombre, Omar Ferrer, que claro, ahora sabemos que así, bueno, este conserje tuvo muy buen olfato porque ya lo había presentido meses antes que esta persona claramente no se llamaba de esa forma y que esa impresión de la cédula claramente estaba falsificada. Escuchemos. En esa oportunidad vinieron 2 veces al día siguiente oficiales de la PDI consultándome por el caballero, en el cual me mostraron la foto. ¿Usted lo reconoció al tiro? Sí, porque es una cara que uno en el trabajo que uno tiene que saber más o menos el prospecto de quién entra y quién sale, claro. Exacto. Y claro, el caballero lo habían soltado y más o menos me empapé de la noticia. Y no vino nunca más, eso sí. No más nunca. Incluso esas personas que vivían allí fueron desalojadas del departamento. Nunca le dio sospecha de nada, era una persona cortés, saludaba. Venía, buenas tardes, buenos días, presentaba documentos y subía. Se le da la autorización a los residentes. ¿Documento venezolano? Sí. ¿No tenía cédula chilena? No, siempre era un documento venezolano y bueno, era una impresión, por decirlo así de alguna manera, porque tampoco le garantizaba que era la persona que estaba diciendo. Un documento legal. Max, ¿se sabe dónde se está centrando la búsqueda? ¿En qué momento de la investigación nos encontramos? ¿Se presume que estaría dentro del país o que habría podido salir en las últimas horas? No hay ninguna de esas respuestas, lamentablemente, Humberto. De hecho, ayer en una reunión que encabezó la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente con el fiscal regional Marcos Pastén, se le consultó por eso, pero él dijo que era una investigación de carácter reservado, por lo tanto, no podía entregar antecedentes de principalmente la búsqueda de este sujeto. Se reunió durante más de 7 horas con fiscales que están asociados a este caso y también con la policía para ver las estrategias, cómo se va a lograr la recaptura de este sujeto, pero no hay ningún antecedente claro si es que permanece en Chile, si es que salió del país. Incluso se le preguntó en algún momento por esta polémica también que se ha dado de las personas que salen caminando con él ese día por las calles del centro de Santiago, principalmente por calle Nathaniel Cox, porque se presume que esta persona podría haber utilizado un teléfono celular dentro del centro de detención preventiva Santiago 1, algo que sabemos todos está absolutamente prohibido. Tampoco lo quiso confirmar el fiscal Marco Pastén. Dio algunas directrices de que se está investigando, se están reuniendo antecedentes, pero nada concreto con respecto al paradero de esta persona. Dijo que en el momento que lo tuvieran detenido sí iban a anunciar a la opinión pública para dar a conocer los resultados de esta investigación, que para ellos ha sido muy compleja. Partieron en el Tribunal de Garantía, en el 8º Tribunal de Garantía, tomando declaración a la jueza Rodríguez, incautando algunos equipos electrónicos, al igual que en Gendarmería. El propio subdirector o el director subrogante en este caso, Rubén Pérez, reconoció que él había sido también interrogado, en este caso en calidad de testigo, por una fiscal. Así que se están reuniendo los antecedentes para poder determinar responsabilidades penales, pero hay que recordar que también corre una arista de un sumario interno que se está realizando en el Poder Judicial para ver si hay algún tipo de responsabilidad de algún funcionario de ese Tribunal de Garantía. Sigamos escuchando declaraciones, en este caso que ha sido realmente sorprendente y que da cuenta de un sujeto que salió caminando por el tribunal cuando esa persona todavía debía estar con una medida cautelar de prisión preventiva. Escuchemos al fiscal Marco Pastén, que se refirió ayer a la salida de la Fiscalía de esta reunión que se dio para coordinar acciones de trabajo y detener a este prófugo de la justicia. Fue una reunión bastante fructífera. Tuvimos las novedades, los avances que se lograron hacer el día de ayer. Esperamos unos informes que están pendientes y mientras tanto eso nos resulte que nos hayan llegado, digamos, no vamos a adelantar ninguna otra noticia. Las líneas investigativas son las que ya les dije en otros puntos de prensa, así que seguimos avanzando mientras tanto a la espera del resultado de algunas diligencias que están en curso. ¿Qué tan real es de que se encontró un teléfono celular en una de las celdas de estos sujetos? No me voy a referir a esos asuntos. La investigación la declaramos reservada precisamente para evitar cualquier especulación que esté fuera, digamos, del marco que corresponde, así que por lo tanto por ahora no me voy a referir a ninguna diligencia en particular. Esa noche existieron órdenes de ingreso y registro, entre otras a las celdas. Los resultados forman parte de la investigación. Pero efectivamente esa noche hubo ingreso y registro en celdas y en otros lugares de la ciudad de Santiago.
¿Usted descarta que al menos en su institución hay algún hecho de corrupción vinculado a esta causa? Nadie pone las manos al fuego por nadie acá, pero hasta el minuto no tenemos indicio de aquello. ¿No hay nadie que haya podido ser amenazado, sobornado, presionado para dejar en libertad a Osmar Ferrer? Actuamos de buena fe, yo interactúo con mis colegas. Ayer pasé ronda en Santiago 1, también en la cárcel de máxima seguridad. El fin de semana hicimos lo propio. Apreciamos a nuestros funcionarios, tenemos gente muy valiosa y yo deseo de corazón que nosotros no tengamos responsabilidad en esto. Bueno, se supo que hubo entradas y registros en las celdas donde estuvo esta persona, que en ese momento era conocido como Osmar Ferrer, sí, pero no se ha revelado si efectivamente se incautó algún teléfono celular con el cual esta persona se pudo comunicar desde el interior de este centro de detención preventiva con alguien que supuestamente lo podía estar esperando afuera. Se ha dicho que esas personas con las cuales camina por el centro de Santiago incluso podrían haber sido otros imputados sujetos a medidas cautelares que también recibieron la libertad ese día. Eso no se ha confirmado, no se sabe si son personas que lo estaban esperando afuera o alguien que fue liberado ese mismo día que fue liberado. Ahora sabemos que tiene otro nombre, que se llama Alberto Carlos Mejía, ese día 10 de julio, un día después de su audiencia de formalización de cargos por este delito gravísimo de homicidio calificado en este sicariato que conmovió a todo el país, principalmente por la violencia de las escenas en las cuales estos sujetos bajan del vehículo, lo persiguen aproximadamente 20 a 30 metros y luego de que esta persona, la víctima, cayera, lo toman del cuello, lo suben a la vereda, lo arrodillan y lo ejecutan de una forma deshumanizada, en la cual muestran su esencia real estos delincuentes que claramente son sujetos extremadamente peligrosos por las características del delito que cometieron, así que es de esperar que se encuentre rápida esta persona. Habló también hoy día el presidente Gabriel Boric de la situación en general del crimen organizado en una actividad de egreso de funcionarios de Carabineros desde la Escuela de Formación. Escuchemos lo que dijo el presidente con respecto a esta problemática que tiene nuestro país, el crimen organizado, delitos que no conocíamos y con los cuales tenemos que empezar a lidiar, investigaciones en las cuales las policías cada vez están más preparadas para poder combatir este tipo de hechos. Escuchemos. Estimados y estimadas, estos años no han sido fáciles en materia de seguridad. Tenemos tremendos desafíos para combatir una delincuencia que es audaz, que es temeraria y además un crimen organizado que intenta permear nuestras instituciones. No dejemos que por ningún motivo el crimen organizado logre romper la estructura, la tradición de ninguna de las instituciones de nuestra patria. De ninguna. Ni Congreso, ni Poder Judicial, ni Fuerzas Armadas, ni Carabineros de Chile. Claro, eso lo dice el presidente claramente, compañeros, porque si bien se ha hablado de negligencia, se ha hablado de error, la Fiscalía está llevando una investigación que aún no determina eso, si hubo una negligencia, si hubo un error. Ellos están investigando una arista penal en la liberación de un sujeto que no debería haber sido liberado, por lo tanto no se puede descartar tampoco que el Poder Judicial haya sido permeado en este caso por el crimen organizado. Ocurre en otros países en los cuales el crimen organizado tiene gran cantidad de recursos para ir realizando actos principalmente o directamente en contra de los funcionarios, a veces amenazas. Se le preguntó por eso también a la jueza en el interrogatorio, ella dice que no ha sido víctima de ninguna amenaza. El director de Gendarmería a su vez lo descartó también, dijo que ninguno de sus funcionarios fue amenazado, pero decía que no puede poner las manos al fuego por nadie, pero que todo va a ser finalmente aclarado en esta investigación que encabeza el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, que tendrá que determinar si hay responsabilidades penales en la liberación de quien sabemos ahora se llama Alberto Carlos Mejías Hernández. Bueno, vamos a seguir atentos porque es una noticia en desarrollo, todos los días lo repetimos, pero es cierto, ayer le llamábamos de otra manera y ahora nos enteramos que tiene otro nombre, sigue siendo buscado, por supuesto, por las policías. Max, muchísimas gracias por este completo reporte, que estés bien. Gracias, Max.